Sean bienvenidos, hermanos. Buenos días a este estudio de la Escuela Dominical de la Iglesia Bautista Jezreel. Antes de iniciar, mis hermanos, vamos a poner en las manos de nuestro Dios este estudio. Señor Padre, gracias te damos, Señor, por tus misericordias que nos das cada mañana, Señor. Pedimos en forma especial, Señor, para que tú abras los corazones, Señor Padre, de mis hermanos que van a tomar este estudio, Señor. Sé tú, Señor Padre, el que nos guíe para llevar esta palabra, Señor Padre, y que sea de gran bendición. Y que esta palabra, Señor, que aprendamos, Señor, la podamos aplicar, Señor, en nuestro diario vivir. Gracias te damos, Señor Padre, porque eres bueno y por todo lo que tú nos das, Señor Padre. Y también, Señor Padre, hay contentamiento por lo que tú no nos das, Señor. Agradecidos estamos, Señor Padre. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, este es el estudio número 29 de la Escuela Dominical y lleva como título Ministerio y Mensaje de Juan el Bautista. Hermanos, este estudio, la verdad central de este estudio es el ministerio y el mensaje de Juan el Bautista, preparando el camino para el establecimiento del reino de los cielos en la tierra, por medio del ministerio de Jesucristo. Hermanos, el objetivo de este estudio es conocer el principio del ministerio de Jesús y los preparativos que se llevaron a cabo a través del mensaje de Juan el Bautista para el inicio del reino de Jesús hasta el día de hoy. Este estudio lo vamos a ver en 3 puntos, hermanos. El primer punto lleva el título El ministerio de Juan el Bautista. Lo veremos en el libro de Mateo, del capítulo 3, versículo del 1 al 6, y capítulo 11, el versículo del 7 al 15. Y el segundo punto lleva el nombre, el título, El mensaje de Juan el Bautista. Mateo, capítulo 3, versículo del 7 al 12. Y el último punto, que es el 3, lleva como título La muerte de Juan el Bautista. Lo veremos en Mateo, capítulo 14, del versículo 1 al 12. Antes de dar el inicio, hermanos, vamos a ver una introducción de lo que vamos a ver en este estudio. Hermanos, Mateo nos presenta uno de los personajes fascinantes del Nuevo Testamento. Este es Juan el Bautista. ¿Quién era Juan el Bautista? Bueno, sus padres fueron Zacarías y Elizabeth. Elizabeth era una mujer estéril. Ya sabemos que para Dios nada es imposible. Estas personas eran piadosas y era descendiente de Aarón, Zacarías. Su nacimiento y ministerio fueron anunciados por el ángel Gabriel. La gran obra de Juan, hermanos, sería preparar el camino del Mesías, señalando corazones a Dios antes de la venida del Mesías. Fue llamado a ser el precursor del Mesías. Era el que iba a preparar el camino del inicio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, el bautismo simplemente significa sumergirse. Juan, hermanos, no rociaba cuando bautizaba, como era la costumbre en otras ceremonias judías. Juan sumergía por completo a aquellos que bautizaban. El bautismo, hermanos, el bautismo cristiano es como el de Juan en el sentido que demuestra arrepentimiento, pero también es mucho más. Es ser bautizado en Cristo. Eso es su muerte y su resurrección. El ministerio de Juan el Bautista, hermanos, dice aquí la palabra, en la declaración, cuando dice, apareció Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Hermanos, imagínense en el desierto. Su mensaje fue su ministerio y su ministerio fue su mensaje, hermanos. Su defensa contra los judíos que atacaban a la iglesia. Sí, hermanos, a la iglesia cristiana exigía evidencias de que Juan era un profeta
tanto en palabra como en práctica. Y que Juan bautizó a Jesús, un buen judío también, hermanos. Todo esto servía como prueba de que ellos tenían antecedentes judíos y que ambos estaban actuando en base a un plan divino para la nación de Israel. Hermanos, aunque había distintas opiniones en cuanto a Juan, nuestro Señor Jesucristo, Jesús testificó de él claramente cuando dijo: ¿qué salisteis a ver en el desierto? ¿Un profeta? Si os digo, y más que profeta. Jesús lo presentó también como un precursor enviado por el Padre para preparar el camino. Como un profeta obediente a la profecía, como una persona de considerable importancia para el plan de Dios. Por eso dijo: no se ha levantado entre los nacidos de mujer ninguno otro mayor. Y también dice, como el último profeta: los profetas y la ley profetizaron que Juan, él es el Elías que había de venir. Mateo citó este testimonio de Jesús para subrayar el hecho de que los ministerios de Juan y Jesús estaban entrelazados en la cadena del propósito del Padre en la historia salvadora. El mensaje de Juan el Bautista, hermanos, era el arrepentimiento y la inminencia del reino. Hermanos, fueron los dos puntos centrales en la proclamación de Juan y también de Jesús. La aplicación de su mensaje resultó en la condenación de los judíos. Una exigencia, hermanos, surgió del cambio. Les decía: producid frutos dignos de arrepentimiento. Y abarcó la prohibición de su orgullo. No penséis decir: Abraham tenemos por padre. Sin la duda, la justicia proclamada por Juan en su día fue precisa, hermanos. Pero era necesario aplicar más tarde el mismo mensaje a los judíos fuera de la iglesia de Mateo y a los libertinos dentro de ella. Hermanos, la muerte de Juan el Bautista, ¿sí?, el ministerio y el mensaje, aún la muerte de Juan el Bautista, nos presentan también en la iglesia. ¿Sí? En la iglesia de hoy. Aspectos indispensables en la predicación y un reto, hermanos, de fidelidad suficiente. Hermanos, vamos a dar inicio al primer punto que lleva como título el ministerio de Juan el Bautista. Lo vemos en Mateo capítulo 3, del versículo del 1 al 6. Vamos primeramente a darle lectura. Dice la palabra de Dios. Aquí lleva como título Predicación de Juan el Bautista. En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida eran langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Hermanos, desde el regreso de Egipto, ahí en el versículo 1, hasta aquellos días pasaron más que 20 años. El hecho de que Juan apareció en el desierto indica que él vivía en una zona abandonada y montañosa cerca del mar Muerto en Judea. Lugar confirmado por la profecía. De mayor importancia era su título, el Bautista. Juan no era notorio por su modo de bautizar, sino por la práctica
de bautizar a los judíos. Dice la palabra, en aquellos días. Hermanos, se bautizaban a los gentiles prosélitos como un rito iniciativo de la religión judía. Pero los judíos no eran bautizados por los méritos de su circuncisión. En efecto, Juan estaba exigiendo tanto de los judíos como de los gentiles el arrepentimiento y la confesión de pecados. En el versículo 2, hermanos, el requisito del perdón de pecados se incluyó en el primer anuncio del reino. Dice la palabra, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentirse quería decir en hebreo y en griego ser convertido y cambiado. En otras palabras, para ingresar en la familia de Dios es necesario ser sumiso a la soberanía del Padre Celestial, para ser restaurado a la comunión con Dios. El hombre judío o gentil tenía que confesar su pecado, ser perdonado gratuitamente y ser recreado para vivir otra vez en comunión con su Creador. Hermanos, la predicación de Juan ilustró esta nueva relación personal en términos del reino de los cielos y el de Cristo. La entrada en el reino demanda la sumisión total al Rey. Hermanos, ahí en el versículo 3, Mateo agrega una verificación de Juan citando a Isaías. Dice, voz del que proclama en el desierto. Esta cita refleja quién era Juan, la naturaleza de su ministerio y dónde fue realizado. Esta profecía también presentó a Juan solo en la relación con Jesús. Al decir, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Jesús era el Señor. Juan solo era la voz. Jesús fundó el reino, Juan únicamente proclamó, se ha acercado. Pero Isaías, Juan, Jesús y Mateo entendieron que Dios había tomado la iniciativa de crear al hombre originalmente y ahora la estaba recreando en todas las naciones por medio del ministerio de Jesucristo. El versículo 4, hermanos, Juan, al vivir retirado y solitario, nos recuerda a la vida que llevó Elías, el padre de la profecía. Además, Juan vestía como él y comía de las provisiones del desierto. Hermanos, posiblemente sus oyentes, y al escuchar a Juan, recordaron también la última profecía de sus escrituras, que nos dice, he aquí, yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y temible. Y en los versículos 5 al 6, hermanos, ahí, hermanos, puede ser que los judíos salieron de muchos lugares por curiosidad de que Juan bautizaba a los circuncidados. Pero el resultado para muchos fue inesperado, porque confesaron sus pecados, sí, para poder ser bautizados por él en el río Jordán. La autoridad divina revela en la predicación de Juan. Ahí produjo la confesión y la sumisión como principales en el reino de los cielos que se acercaba. La afirmación de Jesús más tarde, hermanos, aclaró el papel de Juan en el reino. Juan, aunque encarcelado por Herodes, no se dejó llevar por su coraje. Aparentemente Juan no entendía la tardanza de Jesús en dar principio al reino. La pregunta de Juan, ¿eres tú aquel que ha de venir? Fue contestada por Jesús, no con palabras, hermanos, primero, sino con actos de servicio. Al irse los mensajeros para llevar su informe, Jesús declaró su opinión de Juan. Y aquí los invito a leer
en ese mismo capítulo 3, pero en los versículos del 11, es el capítulo 11, hermanos. Capítulo 11, del 9 al 14. Capítulo 11, aquí está. Del 11, hermanos. ¿Dónde lo tengo? El 9 al 14. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? 9. Dice, ¿pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nace de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es aquel. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Hermanos, según Jesús, Juan ocupó un lugar mayor que el de Elías, ya que él sirvió como el mensajero, quien preparó su camino como Mesías. Asimismo, Juan era un hombre de 2 edades, la de la promesa y la del cumplimiento. Por eso dijo Juan, ¿un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Con toda la grandeza de Juan, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él, dice la palabra. En otras palabras, Juan no podía ver lo que vieron los seguidores de Jesús. Ellos observaron cómo Jesús ya estaba estableciendo el reino de servicio y cómo lograría su victoria, el siervo suficiente en la cruz, sufriente en la cruz. Y después la resurrección, hermanos. Pero por desgracia, Juan moriría antes de poder ver esto. Hermanos, el problema no se encontraba con Juan, sino con los violentos que se apoderaron del reino de los cielos. Juan y Jesús en conjunto, desde los días de Juan hasta ahora, habían resistido las manipulaciones humanas y satánicas tendientes a cambiar la dirección del reino hacia la mirada dictada por sus propios propósitos. En esta lucha, hermanos, Jesús se había identificado con Juan desde su bautismo. Por eso Jesús clasificó el ministerio de Juan como el de los profetas y lo comparó con el de Elías mismo. Todos ellos estaban obedeciendo al Padre en su plan salvador para la raza humana. Hermanos, continuamos con el punto número 2. El mensaje de Juan el Bautista. Mateo 3, pero ahora del versículo 7 al 12. Vamos a darle lectura, hermanos. Dice la palabra de Dios. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar a hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo, a la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene atrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él
os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Amén. Hermanos, el mensaje de Juan fue uno de juicio, señalamiento de culpabilidad y de advertencia. Al ver entre sus oyentes a muchos de los fariseos, de los saduceos, Juan proclamaba fuertemente la culpabilidad de ellos. En la misma manera que las culebras huían al acercarse los segadores, así Juan describió a los fariseos. Generación de víboras que huyen el día de juicio. Hermanos, por su hipocresía fueron condenados juntamente con todos los pecadores, aunque ellos, hermanos, se consideraban los escogidos de Dios. Mateo citó a Jesús utilizando el vocablo contra los fariseos. Además, fueron culpables de llamar Belcebú las buenas obras de Jesús. Por eso el Señor respondió: generación de víboras, ¿cómo podréis vosotros, siendo malos, hablar cosas buenas? En otra ocasión, los acusó de juzgar a otros como si fueran dioses. Generación de víboras, ¿cómo os escaparéis de la condenación del infierno? Ahí en el versículo 8, hermanos, ahí hay otro punto en la predicación de Juan, que fue la demanda de evidencias concretas de la confesión de pecados. Al decir, producid frutos dignos de arrepentimiento. La conversión se manifiesta en la acción. El arrepentimiento y los frutos van juntos, hermanos. Dice, porque hay un cambio en nuestras vidas. Más tarde, Jesús advirtió a los principales sacerdotes y les dijo: el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a un pueblo que producirá los frutos del reino. También él incluyó esta demanda en el discipulado cristiano, que dice: todo árbol que no lleva fruto es cortado y echado en el fuego. Hermanos, el obstáculo para arrepentirse, según los fariseos, radicaba en los méritos de los padres, que según ellos, todo judío había recibido en herencia. En efecto, Juan les dijo: ¿de la nada Dios puede crear niños a Abraham? Y si sois de nada, ¿dónde queda vuestra jactancia? La entrada en la familia de Dios se logra, hermanos, por la confesión, no por la carne. Sí, recuerden, no por obras. Y en el versículo 10, Juan usó 3 símbolos del juicio en su mensaje, que fue el hacha, el fruto y el aventador. Hermanos, el hacha ya estaba puesta a la raíz de la tradición judía que no da buen fruto. El legalismo y los ritos ceremoniales solo producían frutos exteriores y de orgullo bien marcado, basado en los méritos. Por eso Dios había cortado y echado al fuego la mala interpretación judía de la ley de Moisés. Y en el versículo 11, hermanos, dice: las palabras a la verdad. Introducen este versículo clave en este mensaje de Juan, hermanos. Como les había dicho que el fruto bueno proviene de buena raíz, así mismo el bautizo de Juan en agua para arrepentimiento era el símbolo del bautismo verdadero en el Espíritu Santo y fuego. En realidad, Juan exigía la limpieza de la vida por la confesión de pecados, para que Jesús pudiera llenarla con el poder interior del Espíritu Santo y así mantener limpia con fuego también del mismo Espíritu. Solo Jesús podía realizar esta transformación personal. Y Juan
Así lo reconoció cuando dijo, cuyo calzado no soy digno de llevar, y es más poderoso que yo. Y en el versículo 12, el aventador, hermanos, estaba en la mano de Jesús. Juan no era el único que predicaba el juicio. Es Jesús el quien limpiará, recogerá y quemará. El fuego de juzgar el pecado y de separar a los justos de los injustos continuará de Juan a Jesús, en la base de la justicia de Dios, que es la misma ayer, hoy y para siempre. Hermanos, llegamos al punto número 3, la muerte de Juan el Bautista. Mateo, capítulo 14, el versículo del 1 al 12. Dice la palabra de Dios, que lleva como título muerte de Juan el Bautista. En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúa en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y lo había encarcelado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. Por lo cual, éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó a que se la diese. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella le presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo, lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Hermanos, aquí llegamos en el último punto, que es la muerte de Juan el Bautista. La muerte de Juan el Bautista, hermanos. Juan fue fiel hasta la muerte, ya que al exigir frutos dignos de arrepentimiento, expuso su vida hasta la muerte. Condenó la inmoralidad del mismo rey Herodes Antipas, quien se había unido con la esposa de su hermano. Y cada vez que lo oía, le decía, no te es lícito tenerla como mujer. Este Herodes, hermanos, era conocido como Herodes Antipas y era un hijo de Herodes el Grande. Recordemos quién era este rey. Este rey era el que reinaba cuando nació Jesús. ¿Sí? Es el rey que mandó a matar a los niños de 2 años para abajo. Hermanos, tetrarca significa literalmente el gobernante de 1/4 parte. Pero llegó a ser usada de manera general, como aquí, de cualquier gobernante subordinado de una sección de un país. El tetrarca era más bajo que un rey. Aquí Juan no cambió su mensaje a pesar de estar en la cárcel. Con el tiempo, su fidelidad molestó a Herodías, la mujer, hasta el punto de pedir a su hija Salomé que le exigiera la cabeza de Juan el Bautista. Hermanos, en el relato de la muerte de Juan, aquí en el Evangelio de Mateo, estaba llamando la atención de su iglesia al hecho de que la obediencia va acompañada por el sufrimiento. Esto también sucedió en la vida de José y María. Y aquí nuevamente lo vemos con Juan el Bautista, hermanos. Y aquí termina el estudio, hermanos, con una conclusión. Juan no proclamó su bautismo como un acto de salvación. Hermanos, el bautismo simboliza el arrepentimiento y la confesión de pecados. Sí, hermanos,
Arrepiéntete de tus pecados. Es una nueva experiencia con Cristo. Es un cambio en nuestras vidas. Nuestra relación con Cristo será más estrecha en la medida que dejemos que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas. Por eso debemos compartir, hermanos, y los invito a compartir el Evangelio. Y la única manera de ser salvos es aceptar a Jesucristo en nuestro corazón como el único y suficiente Salvador. Reconocer que aceptamos que somos pecadores. Hermanos, el cambio y la decisión es personal. El mensaje de Juan es en su día y hoy en la actualidad es el mismo. Hermanos, el versículo clave de este estudio lo vemos en Mateo, capítulo 3, versículo 2. Y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Hermanos, Dios los bendiga hasta la próxima vez que nos veamos.